Estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y nos acompaña el congresista Roberto Vieira, independiente. Él fue parte de la bancada de Peruanos por el Cambio, pero renunció a la bancada. Vamos a ver primero un informe sobre lo que está pasando en este momento, esta crisis que está pasando nuevamente en el Parlamento. Parece que hay alguien empecinado en seguir peleando en este momento. Y el congresista Vieira nos dirá cuál es su parecer, cuál es su opinión. Esto es un psicosocial creado por el fujimorismo para decir de que se contrató al señor Cavazza para apañar las elecciones del 2016, se ganaron de manera limpia, o nadie se dio cuenta en Peruanos por el Cambio. Vamos a ver este informe y conversamos inmediatamente con el congresista Vieira. Las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo continúan. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, advirtió una posible persecución política de Fuerza Popular contra el presidente Martín Vizcarra a través del Ministerio Público. Aquí se evidencia una actitud sistemática, pero por otro lado, reitero una vez más, pareciera ser que está mal utilizando entes rectores con el Ministerio Público para acudir a una gravísima persecución política. En UCI Noticias, el analista político Víctor Andrés Ponce señaló que no existe un matrimonio entre la bancada fujimorista y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Lo que está haciendo es lo que dicen todos los políticos. Ahora, eso del matrimonio entre Chávarri y el fujimorismo, eso lo dice un sector del país que ha controlado el Ministerio Público en la época de Pablo Sánchez. Entonces, como ahora no controlan con Chávarri, quieren decir que es un asunto un matrimonio entre Chávarri y el fujimorismo. Por su parte, Fernando Rospigliosi consideró en UCI Noticias que sí existe una confrontación entre el fiscal Chávarri y Martín Vizcarra desde que asumió el cargo en la Fiscalía. Bueno, el fiscal está reaccionando pese a los ataques del presidente Vizcarra desde el primer día, desde el día que asumió la Fiscalía de la Nación. Chávarri fue atacado por Vizcarra, que después se ha pronunciado claramente por su denuncia. Entonces la reacción de la Fiscalía es abrir una investigación sobre el caso Chinchero, que sin duda va a involucrar a Vizcarra. Acotó que dentro del Ministerio Público existen dos bandos políticos, uno que respalda al fiscal Pedro Chávarri y el otro a su ex titular Pablo Sánchez. El fujimorismo está contra Sánchez y a favor de Chávarri. Y los antifujimoristas están contra Chávarri y a favor de Sánchez. O sea, es una pelea dentro de la Fiscalía respaldada por diversos bandos políticos desde fuera. Las confrontaciones entre el gobierno y la facción fujimorista continúan con un protagonista más, el fiscal Pedro Chávarri, quien ha sido fuertemente criticado tras asumir el cargo como fiscal de la Nación en medio del escándalo por los CNM audios. Bueno, y ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver en qué se resuelve este tema. Ayer ha estado el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, en el Parlamento. Ha estado el juez supremo, César Inostroza. También vamos a ver cómo se resuelve este tema en los próximos días. Ya estamos también en comunicación con Harold Correa desde Santiago de Chile. Él ha sido jefe de gabinete en la gestión de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, porque el día de hoy se recuerda que el 11 de septiembre de 1973 se dio un golpe de Estado. Augusto Pinochet le da golpe de Estado a Salvador Allende. Y ya nos encontramos también en la mesa con el congresista Roberto Vieira para que nos cuente cuál es su percepción de lo acontecido en estos días. Salió a la luz que el señor Cavazza fue contratado por Peruanos por el Cambio durante la campaña para cuidar el voto Pepe Causa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? ¿Me permites? Primero vamos a conversar con esta conexión telefónica que tenemos. Harold, muy buenos días. Muy buenos días. Saludos a todos ahí los panelistas y la gente que está involucrada en el programa. Un abrazo a todos desde Santiago. Muchas gracias, Harold, por atender nuestra llamada. Harold, cuéntanos, ¿cómo recibe Chile y la ciudad de Santiago
una fecha como el día de hoy. Siempre hemos visto algunos disturbios que pasan entre los simpatizantes todavía de Augusto Pinochet y la izquierda y seguidores de Salvador Allende, quienes recuerdan que un día como hoy perdió el poder. Así es, mira, Santiago hoy día, curiosamente, a pesar de haber tenido días de sol, últimamente hoy día está gris. Y eso hace sintonía perfecta con el clima del país siempre que hay un 11 de septiembre nuevamente. Para los auditores del Perú y particularmente para la gente joven del Perú, contarle un poco de contexto que hace 45 años atrás hubo un golpe militar en Chile que derrocó a Salvador Allende Gossen. La gracia, el espíritu de Salvador Allende Gossen es muy importante para el concierto mundial por una sencilla razón. Era la primera vez que había un ascenso al poder de un presidente socialista por la vía democrática. Entonces creo que eso es la gran señal que dejó el presidente Allende en el resto del sistema político latinoamericano y por cierto mundial. Nosotros, la verdad que con los ojos de 45 años atrás, hemos visto cómo la dictadura brutal violó sistemáticamente los derechos humanos en Chile y dejó una brecha entre partidarios del régimen militar y aquellos que no lo eran, que hoy día todavía persisten. Vemos con tristeza cómo cada año, tú lo recordabas, todos los 11 de septiembre hay una polarización en la sociedad chilena y particularmente en Santiago, y lo más curioso es que las banderas de lucha, particularmente del legado del presidente Allende, han sido renovadas generacionalmente, y hoy día la gente que está en la calle homenajeando a Allende, o incluso la gente que compone con violencia disturbios sociales, son gente que ni siquiera había nacido el día del golpe de Estado. Y por cierto, eso representa solamente un mensaje que es que aún la sociedad chilena no ha podido sistematizar lo sucedido en esa larga noche de la dictadura. Santiago hoy día ya no tiene un día feriado como era antes, el día 11 de septiembre, hoy día es un día laboral. Y por ejemplo, el presidente Piñera, que es un presidente de derecha, hoy día hace un acto ecuménico en La Moneda, y la oposición, que es la oposición básicamente de centro-izquierda, está haciendo otro acto en el Congreso Nacional. Está bastante calma la ciudad, pero sin perjuicio, todos los chilenos tenemos posición al respecto. Bueno, muchas gracias por este enlace, Harold, y por atender la llamada. Y esta semana sabemos que vas a estar en Lima, esperamos tenerte en vivo aquí en nuestros estudios. Muchas gracias. Encantado, Miguel. Un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Bueno, el día de hoy se dio, un día como hoy, en 1973, se dio el golpe de Estado en Chile por parte de Augusto Pinochet. Roberto, va a haber autogolpe. Ayer ha dado una declaración el presidente. Cada vez que los presidentes se van a CNN parece que hay algo que... el cono del silencio, estas cosas donde dicen la verdad. Y el presidente está pensando en darle un golpe al Congreso. Mire, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Ante todo, muchas gracias. Creo que el presidente se equivocó. El presidente, más allá de la relación protocolar, es amigo. Pero se equivocó porque un presidente personifica a la nación y a nivel internacional uno no puede mostrar sus, digamos, sus temas que nos dan una imagen de todavía un país que nos falta mucho por alcanzar ese gran paso al siglo XXI. Entonces, los trapitos se lavan en casa. Y creo que el presidente ayer se equivocó. Creo que no lo hace ni Maduro. Cuando está en tribunas internacionales, habla mal de su país. Ningún presidente habla mal de su país. Y yo creo que internacionalmente, creo que ahí se equivocó el presidente Vizcarra, y eso también espanta las inversiones, porque está hablando de corrupción. Y uno de los principales enemigos de la inversión es la corrupción y la inseguridad. Entonces, habló de corrupción, habló de inseguridad, habló de narcotráfico. Creo que hay maneras de tocar el tema como un tema global de una lucha contra la impunidad, pero a nivel internacional, que creo que todos estamos alineados. Pero hablarlo así, de una manera explícita en el Perú, la verdad que eso no le suma a la nación, sino le resta. Roberto, tú has sido candidato por el Partido Peruanos por el Cambio. Así es. Ayer
ha salido a la luz que el señor Cavazza fue contratado por el Partido Peruanos por el Cambio para defender el voto PP Causa en las elecciones del 2016. La teoría del fujimorismo es que fue contratado para voltear, torcer la voluntad del votante, del ciudadano. A la luz de los hechos, el señor Cavazza ha sido presentado como un operador de Pepe Luna en el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Partido Peruanos por el Cambio, el señor Portocarrero, personero legal del Partido Peruanos por el Cambio, ha dicho el día de hoy en este programa de que simplemente fue contratado el señor Cavazza para poder enseñarles a sus personeros la defensa del voto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quisieron voltear la decisión del votante, con lo cual la elección del señor Kuczynski fue fraudulenta y ganó la señora Fujimori? ¿O simplemente el señor Cavazza era un buen asesor, consultor, que hacía capacitaciones y sus habilidades no tan santas que ha demostrado que tenía con el señor Luna no eran las adecuadas? Cuando ya salió a la luz que era un operador en la OMP. Mire usted, sí fue contratado en la primera vuelta, pero si nos vamos a la luz de los hechos, yo sí descarto lo que manifiesta Fuerza Popular de que se contrató para cambiar el destino del electorado en la votación presidencial. ¿Por qué? Porque él es contratado en la primera vuelta y en la primera vuelta, Peruanos por el Cambio le metieron una tremenda goleada a nivel congresal. O sea, el fujimorismo metió 73 congresistas y Peruanos por el Cambio con las justas 18, principalmente en Lima. Entonces, realmente la contratación para defender el voto, más bien se regaló el voto porque sabemos que solamente los personeros se pudo cubrir al 10%. Tanto así que hubo un cambio en la segunda vuelta donde asume Martín Vizcarra la campaña, donde Mercedes Arauz también asume como jefa de personeros y lo acompañaron en la dirección Pedro Leche, quien habla. ¿No? Entonces, ¿tú has visto el trabajo del señor Cavazza? Yo he visto, no, escuché el nombre de Cavazza, pero ahora ya confirmado por Portocarrero y por si tú estás encargado de personeros... No, pero en la segunda vuelta. Ya. Ahí no estaba ya el señor Cavazza. Es que en la segunda vuelta no estaba Gilbert. Y él es contratado por Portocarrero y han dicho pues que Gilbert le pagaba sus montos, ¿no? Sus honorarios. Yo no soy parte del Partido Peruanos por el Cambio, yo soy invitado. Me anexaron por experiencia al tema de personeros y lo acepté. Pero en ese momento nosotros teníamos que revertir la realidad que estábamos en 10% de mesas llegamos a cubrir casi el 80%. Un trabajo pues casi imposible de hacer en 2-3 meses que se pudo realizar entre la primera y la segunda vuelta. Ese tema, durante esa gestión, yo no escuché en ningún momento el nombre del señor Cavazza. Ahora, son 80.000 o 70.000 personeros que tuvimos, a comparación de la primera vuelta. Si estuvo dando capacitación, bueno, yo no estuve presente. No descarto tampoco la posibilidad, ¿no? Pero dentro de las conversaciones oficiales, nunca escuché el nombre de Cavazza. Correcto. Pero ya salió y aceptó el señor Portocarrero de que él estuvo contratado por el Partido Peruanos por el Cambio. Ahora, capacitadores tienes miles. Claro. ¿Por qué elegir a este señor que bien o mal en los venía corrillos? Con un antecedente negativo en los 90. Tenía sus antecedentes, pues, ¿no? Claro, es un error político. Era un operador. Es un error político, pero también no hay delito de por medio, porque ella es un hombre que ha cumplido su pena y que obviamente ya estaba reinsertado a la sociedad, tiene todo su legítimo derecho de trabajar. Pero políticamente es un error haberlo contratado. Claro. Pero ahora, como te digo, los resultados no lo acompañaron. Porque la goleada, hablemos en términos futbolísticos, Fuerza Popular metió 73 congresistas, pero no por el Cambio 18. Por primera vez en historia, ahora, un partido oficialista mete tan pocos congresistas. El congresista Meléndez, su colega, pide que renuncie el señor Portocarrero, como si el señor Portocarrero hubiera tenido la decisión de contratar al señor Cavazza. ¿Por qué pasan estas cosas cuando inclusive son miembros del CEN? O sea, se puede hablar.
las cuestiones internas, una vez más, la crítica al Que presidente asuman Vizcarra, su responsabilidad política, porque hay una responsabilidad política haber contratado a una persona Sí. cuestionada Sí, y punto, pero no han Sí. cometido un delito. Pero ahí a sindicar que fue fulano, fue mengano, yo creo que ya a estas alturas simplemente ya está consumado el tema, que en aras de la transparencia se debe investigar. Y creo que eso es lo mejor que pide el país, porque ante cualquier... en estos momentos estamos en una situación que comprensiblemente la sociedad pide pues transparentar al 100%, y eso es lo que debe hacer Peruanos por el Cambio, en lugar de echarse el bonetón quién tiene la culpa, quién no la tiene. Muestren los honorarios, muestren cómo se le pagó, qué cosa hizo, pero con pruebas y listo, se acabó el tema. ok, Roberto. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Sigue el Congreso estando contra las estos trincheras, enfrentamientos. está en trincheras. Pero el presidente también entra en ese juego. Pues. Sí. Y la lideresa de Fuerza Popular también. Y han entrado, bueno, Están en supervivencia lo que todos, pasa es que, ¿no? claro, yo... Hay tan poco oxígeno en la política Claro. que todos queremos el oxígeno Claro. y lo agarramos matando al otro. Lo que ¿no? pasa es que Keiko está asustada, pues tenía 40 y pico % de aprobación y ha bajado a menos de 15. Y la caída sigue. Entonces, ¿cómo revertir eso? Yo creo que eso la está llevando a cometer más errores de lo que ha cometido en los primeros 2 años. Roberto, tú estás en la tribuna ahorita, no estás ahí en yo el estoy- en balcón, yo balcón veo que en el oficial balcón pasa- mirando la bronca. La verdad que sí, porque sigo manteniéndome independiente, me voy a mantener independiente hasta el final, suceda lo que suceda, y es mi posición. De mi punto de vista, los partidos políticos, llamados partidos políticos, todavía tienen que trabajar mucho para consolidarse. Gracias, Roberto. Yo te agradezco por haber venido acá al estudio y por dar la cara en este momento donde los Pepe Causas o ex Pepe Causas, ya en este momento la gente que dice yo no los conozco, ¿no? Sí, hay un enfrentamiento, el país está primero, hay una agenda prioritaria, la recuperación del norte, que está solamente en 2 años y medio ha avanzado 10%, el tema de la inseguridad, el tema de desatar todas las inversiones que están paralizadas. Hay mucho por hacer en el tema de salud y la verdad que nos estamos enfrascando en temas que no dejan de ser importantes, la reforma política y la reforma judicial. Son sumamente importantes, pero también hay una agenda país que también significa la recuperación Roberto, económica y yo social. quiero agendar una reunión contigo acá, una entrevista sobre el tema pesquero, que es tu especialidad, para ver, había un cambio en Sanipés, por fin se rompió esas estructuras que ven ahí, pero falta mucho. Claro, pero le han quitado autonomía. Entonces, Es un parto. Es un tema, o sea, se han ido de un extremo al otro extremo. Entonces, al final, el ganador es el empresario que le saca la vuelta al tema. Y te doy una primicia. Hoy día va a estar el ministro de la producción en la Comisión de Producción del Congreso y voy a destapar un tema de que hay 1.000 millones de soles de deudas, de las cuales han prescrito 600 de la mano con el apoyo del Ministerio de la Producción. Terrible. Bueno, vamos a seguir en 600 Noticias. millones, favoreciendo solamente a un pequeño grupo de empresarios. Ok. Gracias al congresista Roberto Vieira, comprometido para poder hablar sobre la problemática de la pesca en el Perú. Nos vamos a un corte comercial y regresemos con más en UCI Noticias.